Hola muchachos, soy Sebastián Puerta desde Aqua y hoy vamos a hacer un video muy especial. Les voy a enseñar dos métodos súper eficientes para medir el dióxido de carbono en un acuario. Nosotros siempre nos hemos acostumbrado a utilizar el Drop Checker, que es el dispositivo que se mete dentro del acuario y que nos marca con un color el color del pH del acuario, y eso nos indica cuánta concentración de CO2 tenemos. Pero hay dos métodos que son mucho más confiables. Vamos a hacer el método de la tabla del KH-pH y vamos a hacer el test del CO2 sencillo que tenemos disponible. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a mirar esta tabla donde tenemos dos valores que se cruzan. Tenemos los valores de KH y tenemos los valores del pH. Si nosotros conocemos esos dos parámetros de nuestra agua, podemos identificar cuánta concentración de CO2 tenemos. Este es un acuario pequeño que tengo aquí para este video. No lo tengo con CO2 todavía, o sea, tiene el equipo de CO2 conectado, pero todavía no está funcionando el CO2, o sea que esta agua está recién salida de la llave. Estamos en Medellín, normalmente nuestro KH y nuestro pH es muy bajo y nuestro pH es muy neutro. Entonces vamos a medirlo con un test de CO2, perdón, un test de API de pH, y vamos a medir el KH con un test de Aqua. Y posteriormente vamos a confrontar los resultados de la medición inicial con el test de CO2 de Aqua para ver cómo está funcionando todo el tema del CO2 y la concentración. Entonces empecemos midiendo el pH. Lo primero que hago es tomo la muestra y voy a aplicar las 3 gotas que dice mi fabricante del test de pH. Bueno, y las confronto con nuestra tabla. Como pueden ver, es un pH muy neutro, diríamos que está entre 6, 8 a 7, muy claro. Listo. O sea que en nuestra tabla vamos a venirnos a este pH más o menos. Ahora vamos a conocer el valor del KH para saber cuánto CO2 tenemos disuelto en este momento. Para medir el KH tenemos la probeta, cogemos del agua, vamos a coger 5 mililitros y le vamos a empezar a aplicar gota a gota el reactivo que tenemos del KH. Este no es un test como los demás que tiene, digamos, que un color que varía, sino que este lo que hace es que el color va a cambiar drásticamente. O sea, no tenemos niveles de color, sino que el color nos va a cambiar drásticamente. ¿Qué va a pasar? Cuando yo aplique la primera gota, muy probablemente se va a poner azul. Si aplico una segunda gota y sigue azul, debo seguir aplicando gotas simultáneamente hasta que el color me cambie a amarillo. Cuando el color me cambie a amarillo, el número de gotas que yo ya le haya aplicado del test de KH será el valor del KH que tenemos. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar con la primera gota. Como pueden ver, se tornó azulito muy claro. Procedo a la segunda gota. Y como podemos ver, inmediatamente cambia a un amarillo muy claro, pero ya no es azul. Quiere decir que nuestro KH para esta agua va a ser 2, porque le eché 2 gotas del reactivo. Ahora, si cogemos nuestra tabla y confrontamos un KH de 2 con un pH de 7 o de 6,8, de 7, nos está dando más o menos una concentración de CO2 de 7 partes por billón. O sea, nosotros en este momento con el agua normal tenemos entre 5 a 7 partes por billón miligramos por litro. Ahora voy a medir el pH, voy a medir el CO2 con el test directo. O sea, no tengo que hacer la comparación con los dos, sino que lo voy a hacer directamente con el test de CO2 a ver qué pasa. El test de CO2 se hace de la siguiente manera. Cojo 20 mililitros de agua,
Y lo primero que hago es que le voy a aplicar del frasco número 1, le voy a aplicar 5 gotas. Bueno, muevo un poco para que el agua se incorpore y voy a empezar a aplicar del test número 2 gota a gota, y el color va a cambiar de ser transparente a un rosa muy claro. Cuando se ponga en un rosado muy claro y mantenga el color, el número de gotas que yo le haya aplicado del test número 2 multiplicado por 2 va a ser el valor en miligramos por litro o partes por millón que yo tengo de concentración de CO2 en mi acuario. ¿Listos? Entonces vamos a empezar gota a gota hasta que nos estabilice un color rosado muy claro. Primera gota. Sigue transparente. Vamos a aplicarle una segunda gota. Se empieza a ver un tono un poquito rosado. Vamos a comprobar con la tercera gota. Y ahora ya sí es indiscutible. Vamos a mirarlo en un fondo blanco, que nuestro color ya no es transparente completamente, sino que es un rosado muy clarito. No sé si alcanzamos a verlo ahí. Un rosado muy clarito. Si quiero estar mucho más seguro, puedo aplicar una cuarta gota. Y ya ahí sí es mucho más evidente nuestro color rosa. Quiere decir, apliqué 4 gotas, quiere decir que tenemos una concentración de CO2 entre 7 a 8 partes por millón, que fue lo que inicialmente comprobamos con la cruce de los dos parámetros entre el test de pH y el test de KH. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a funcionar el equipo de CO2 y le vamos a dar un lapso más o menos de 1 hora. Lo vamos a poner a buen ritmo y vamos a hacer que se concentre CO2 en esta agua para después volver a hacer esta misma medición y comprobar qué tan efectivos y qué tan viables son los test. Bueno, ya nuestro acuario lleva con el CO2 conectado algo más de 1 hora. Lo pusimos muy poco porque realmente este difusor bazooka es demasiado eficiente. Entonces, en este momento estamos dosificando menos de 1 burbuja por segundo. Yo diría que 1 burbuja cada 3 segundos más o menos. Y vamos a ver cómo está la concentración. Entonces, para retomar, cuando teníamos la medida del KH versus el pH, nos daba en la primera parte, cuando antes de dosificar el CO2 nos estaba dando que teníamos un KH de 2 y un pH más o menos de 7. Entonces nos está dando una concentración de 7 partes por millón de CO2. Ahora vamos a medir, solamente vamos a medir el pH, porque el KH no tiene por qué cambiar significativamente después de adicionar CO2. Vamos a hacer la medición de pH y después confrontamos con la tabla cómo estamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros empezamos a subir el CO2, inmediatamente nuestro pH nos va a empezar a cambiar, siempre acidificando. El CO2 acidifica el pH. Entonces, esta franja verde significa que para diferentes valores de KH, en diferentes valores de pH, si yo estoy en esta franja verde, puedo tener plantas de baja exigencia. Si yo estoy en esta franja anaranjada, puedo tener plantas de media exigencia, y para plantas de alta exigencia debo estar en esta área roja. Quiere decir que mi objetivo de pH en este momento, después de tener el CO2 funcionando, debería ser más o menos entre 6,4 o 6,3 para tener una concentración de CO2 superior a 27 partes por millón. Listo, entonces vamos a medir el pH y vamos a comprobar cómo está. Volvemos a coger la probeta y vamos a medir cómo tenemos el pH en este momento. Bueno, como ustedes pueden ver,
ya no tenemos un pH neutro, ya estamos más o menos en un pH muy ácido. Yo diría que estamos entre 6, un poquitico, muy poco más de 6. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro pH en este momento es ácido por la función del CO2. Si venimos a comprobar, porque continuamos con nuestro mismo KH, venimos a mirar, entonces entre 6,3 más o menos, que es nuestro pH, debemos estar en una proporción de CO2 entre más de 30 partes por millón. Más de 30 partes por millón. Con eso nos da para tener cualquier tipo de planta en nuestro acuario. Ahora, para ver qué tan exacto es nuestro test de CO2, vamos a hacer la misma medición y según esto deberíamos aplicarle al menos unas 12 o 15 gotas para que cambiemos el color del transparente al rosado claro. Para estar más seguros echamos las últimas 2 gotas y ahora sí tenemos ya un color rosado mucho más identificado, ya es un colorcito mucho más asentado, ya podemos definir. Entonces, como pueden ver, el test de CO2 es muy exacto cuando lo medimos solo si lo comparamos con la medición del KHPH. Nos está dando, según el test, nos está dando aproximadamente unas 30 partes por millón de CO2, que fue lo mismo que nos dio la tabla. De manera que son dos métodos muy confiables que lo puedes utilizar en tu acuario, y recuerda que mientras más CO2 tengas, vas a tener unas plantas más saludables, pero también hay que tener mucho cuidado porque podemos interferir con la oxigenación de nuestros peces y los podemos matar. Muchas personas me preguntan, ¿cuánto es el CO2 necesario para tener un acuario plantado exitoso? A partir de 20 partes por billón es una concentración de CO2 muy interesante. Entonces, si tienes el test de CO2, tienes que saber que mínimo le debes aplicar unas 10 gotas antes de que cambie de color para que tengas una concentración de CO2 adecuada para la mayoría de las plantas. ¿Y qué pasa si se nos va a 25, 30, 40 partes por millón? No pasa nada siempre y cuando nuestra oxigenación en el acuario sea suficiente para que nuestros peces no sufran. Por eso es recomendable tener buenas unidades de filtración. De manera que acabamos de demostrar dos formas diferentes y efectivas de medir el CO2 en nuestro acuario, que los puedes utilizar comprando estos productos. Los vas a encontrar en deaqua.com, que es nuestra tienda en línea, y también los vas a encontrar en distribuidores autorizados por nosotros. De manera que les agradezco mucho por haber prestado atención a este video, espero que haya sido de gran utilidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube estamos como Deaqua Acuarios Naturales, en Instagram como Deaqua Colombia y en Facebook como Deaqua. Hasta una próxima oportunidad y gracias.